Buenas tardes amigos y amigas que están pendientes de esta página y de este canal en YouTube. Quiero responder a una pregunta que muchos en estos días me han hecho llegar a través de mensajes en Facebook o que me han preguntado de alguna manera. Y es la pregunta que lleva en efecto el título de este video. ¿El Papa Francisco duda de la existencia de Dios? Parece una pregunta tonta realmente, pero es que ha causado mucha confusión en tantos y por eso me veo en la necesidad de hacer este pequeño video aclarando. ¿De qué estamos hablando? Es lo primero que hay que preguntarnos. Se trata de una entrevista que el Papa Francisco concedió a un diario alemán. El diario alemán se llama Die Zeit, el alemán no es mi fuerte, así es que si lo pronuncio mal, lo siento. Es un periódico alemán. Ahí entonces concedió la semana pasada, si no me equivoco, una entrevista a este diario. Hubo muchas preguntas. En cierto momento, ya veremos en qué momento específico, el Papa pronunció algo sobre su fe, ya veremos. Y ahí en ese contexto que se da la confusión. Varios medios dijeron que el Papa era ateo, que el Papa no creía en Dios, etcétera, etcétera. Eso, dicho desde ya, son medios que lo único que buscan es dañar la imagen de la Iglesia, del Papa. Ahorita yo quiero que analicemos detalladamente las preguntas y las respuestas de dicha entrevista. El que hizo la entrevista es un periodista que se llama Giovanni Di Lorenzo, que es en efecto un periodista de esta revista. ¿En qué contexto se da la pregunta que causó controversia en este periódico? El contexto era el siguiente: hubo muchas preguntas y en un momento hablaron sobre las crisis de fe. Ese es el contexto, sobre las crisis de fe. Antes de la pregunta en cuestión, el Papa había dicho lo siguiente, leo literalmente: las crisis se producen para crecer en la fe. No se puede crecer sin crisis. Lo que hoy te llena, mañana no. La vida te pone a prueba. Esas eran las palabras previas a la pregunta que le iba a hacer el periodista. Eso fue lo que dijo el Papa. Vuelvo a leer. Las crisis se producen para crecer en la fe. No se puede crecer sin crisis. La vida te pone a prueba. Luego le pregunta el periodista, Giovanni Di Lorenzo, le dice: pero la vida no son solo las grandes desgracias donde uno puede desesperarse. La crisis de fe puede producirse también en ese momento, que no sé si usted ha experimentado, donde uno incluso no sabe si es verdad que hay Dios, que existe Jesús, etc. Pregunta el periodista: ¿son momentos que usted conoce? Vean bien, están hablando sobre las crisis de fe. Se menciona el hecho de que en esas crisis de fe a veces dudamos de Dios porque no actúa, por el silencio, etc. Y el Papa responde: sí. Leo literalmente: momentos vacíos. He hablado de momentos oscuros, de momentos vacíos. También yo conozco los momentos vacíos. Esa es la respuesta literal del Papa Francisco. Dice: yo he experimentado momentos vacíos. En ningún momento él responde con las palabras dudar o referido a la existencia de Dios. Leo nuevamente la respuesta: sí, momentos vacíos. He hablado de momentos oscuros, de momentos vacíos. También yo conozco los momentos vacíos. Nunca dice que duda de la existencia de Dios, sino que habla de haber experimentado esos momentos vacíos en su vida. Y el contexto de la pregunta, repito, es el contexto de las crisis de fe. Pero es que tener dudas, aprovecho para decir, no es malo. De hecho, muchos santos tuvieron y tienen dudas. Las dudas no son malas. Lo malo es cómo yo resuelvo una duda. Por ejemplo, uno de los apóstoles muy famoso que no estaba cuando llegó Jesús al momento después de la resurrección, dudaba de que si era Jesús. Hasta que yo no meta mis dedos en tus heridas, yo no creeré.
Jesús nunca lo regañó. Las dudas no son malas. Muchos santos han tenido lo que así se conoce como la noche oscura, en la cual al ver como la aridez espiritual o al ver que Dios no interviene en una situación específica, sufren estas personas. El mismo Jesús, en un momento en la cruz, muy bien conocemos una de las 7 palabras, dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es decir, las crisis, los momentos de duda, de cuestionamiento, eso no es ningún problema, es un proceso de maduración de la fe. Pero ojo, el Papa Francisco está diciendo que como todo cristiano ha tenido crisis de fe, cosa que, dicho sea de paso, a mí me parece un tremendo gesto o acto de humildad, porque él es el Papa Francisco y uno dice: qué humildad para decir estas cosas. Nos hace ver que él es para nosotros el Papa, pero con nosotros un cristiano, un católico que busca y profundiza y alimenta su fe. Y como todo cristiano también tiene crisis, también tiene dudas, pero no dice, por ejemplo, que dude de la existencia de Dios o que sea ateo como algunos otros medios pusieron de titulares. Así es que mucho ojo. Aprovecho para decir muchísimo cuidado con las noticias. Es muy importante estar informado, pero es muy importante informarse de los medios adecuados, de los medios oficiales de la Iglesia Católica. Aprovecho para recomendar algunas páginas que personalmente sigo y que por lo mismo los recomiendo a partir de que veo su ortodoxia, su recta doctrina. Lógicamente, la página oficial del Vaticano es www.vatican.va y el periódico oficial del Vaticano es L'Osservatore Romano. Toda palabra dicha por el Papa sale por esos medios. Luego hay otros medios que transmiten las palabras del Papa, si bien no sean medios oficiales del Vaticano, son ortodoxos. Por ejemplo, EWTN, Asiprensa, Aleteia, Rome Reports y así muchos otros. El Observador de la Actualidad es un periódico mexicano que me gusta seguirlo también y lo recomiendo. Hay que tener mucho cuidado en las noticias, de dónde las leemos, porque algunos medios amarillistas solo buscan poner títulos atractivos para ganar audiencia y eso les genera ingresos a ellos. Entonces lo que buscan no es transmitir la verdad, es llamar la atención. Cuidado con medios amarillistas. Voy a decir algo muy delicado y lo siento si hiero susceptibilidades. CNN es una cadena de noticias mundial bastante prestigiosa, pero respecto a temas eclesiales yo solo les digo algo. Fíjense el tipo de noticias que CNN transmite. No tengo nada en contra de CNN. Yo personalmente sigo las noticias, de hecho, sigo las noticias de orden económica, de orden política, pero fíjense las noticias de iglesia. Fíjense, no estoy acusando a CNN, solo les digo, fíjense el tipo de noticias que transmiten, solo noticias negativas. Nunca van a sacar algo positivo del Papa. Así que mucho ojo. Y pudiera decir otros, menciono solo este porque este es conocido a nivel mundial. Hay otros periódicos, Honduras, El Salvador, donde yo conozco bastante, o México, que solo son medios amarillistas, que buscan solo audiencia, pero no buscan transmitir la verdad. Así es que muchísimo cuidado. Insisto, es muy saludable estar informado, pero hay que informarse bien. Si quieres conocer a alguien o a algo, infórmate o pregúntale a quien le conoce, no a quien no le conoce. Pregúntale sobre todo a quien le ama, no a quien le odia. Fíjate sobre todo en la fuente de las noticias, porque eso dirá mucho de cómo van a transmitir esa noticia. Ya he recomendado algunos medios, pero ustedes, siempre que lean una noticia, léanla con criterio, viendo quién escribe, viendo cuál es su trasfondo, viendo cuál es su interés incluso. El Papa en ningún momento ha dicho que duda sobre la existencia de Dios. Está hablando, como todo cristiano, de las crisis que todo cristiano en efecto enfrenta. Aprovecho también para pedirles oraciones por el Papa Francisco, que nos guía y nos confirma en la fe. Que el Señor les bendiga.